Bueno, estudiantes de grado séptimo, recordemos que estamos viendo lo que es el Renacimiento y el humanismo. Recordemos que el Renacimiento fue una época que se dio después de la Edad Media, cuando culminó la Edad Media, que culminó en el siglo XV. A partir del siglo XV en adelante nació lo que tenemos hoy en día, lo que fue la Edad Moderna. En esa Edad Moderna pues, hubieron en la parte del humanismo o en la parte del Renacimiento muchos personajes que tuvieron otra mentalidad diferente a la mentalidad que tenían las personas de la Edad Media. Entonces, de acuerdo con esa investigación que hicieron ellos, hoy en día nosotros tenemos muchos instrumentos o muchas cosas que gracias a ellos nosotros podemos conocer. Uno de esos instrumentos fue el telescopio, creado por el astrónomo Galileo Galilei, quien puso a observar los cráteres en la Luna, los satélites de Júpiter y los anillos de Saturno. Su descubrimiento sirvió para los navegantes de la época, pues los navegantes de la época utilizaban el telescopio para guiarse en su ruta. Galileo también enseñó a medir la naturaleza, inventando nuevos métodos para hacerlo medible. Fue el padre de la mecánica moderna, es decir, el precursor de estudiar los movimientos a partir de la matemática. Que ustedes lo van a ver más adelante cuando estén en décimo, que ven ustedes matemática, entonces allí se va a aplicar lo que Galileo decía sobre la mecánica moderna, un concepto que revolucionaría la ciencia hasta nuestros días. Surgieron dos teorías diferentes, que fue la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. Él con esa teoría quería decir que los planetas giran alrededor del Sol y no que los planetas giran alrededor de la Tierra como se tenía pensado en otra época. Y tenemos también la teoría geocéntrica. Esa teoría geocéntrica pues nos habla sobre que la Tierra es el centro del universo y incluyendo los astros, el Sol y girando alrededor de la Tierra. Pues esa teoría de Galileo Galilei, pues para muchas personas que predicaban, un ejemplo, las personas de la iglesia que predicaban pues muchos pensamientos diferentes, no aceptaron esta teoría y gracias a ello pues Galileo fue juzgado como hereje. Hereje se refiere que tenía un pensamiento muy diferente al pensamiento que tenía la iglesia y donde él, digamos, fue obligado a negar su propia teoría. A pesar de haber sido condenado a morir en la hoguera, sí fue obligado a permanecer preso en su propia casa por el resto de sus días. Se refiere que él tenía, como decir dicho, nosotros hoy en día, casa por cárcel. Entonces, pues ahí en la iglesia también, recordemos que la iglesia tenía, digamos, la Santa Inquisición, que eran los castigos de la iglesia para las personas que tenían un pensamiento muy diferente a los pensamientos que tenía la iglesia. Ellos decían que, pues que Dios no era el centro de todo, que habían otras cosas que surgían y por eso ellos investigaron muy a fondo por medio de la ciencia de lo que ellos decían era verdad. Fuera de esos personajes que acabé de hablar, también tenemos otros personajes como Leonardo da Vinci, perdón, Miguel Ángel, Rafael, Miguel de Cervantes Saavedra, que ustedes menos que han conocido o han escuchado Don Quijote de la Mancha, William Shakespeare, que fue un dramaturgo de la literatura universal, y Johannes Kepler, que fueron unos personajes pues, también que nacieron del Renacimiento con nuevos pensamientos diferentes. Entonces, esto es lo que fueron los personajes del Renacimiento, que gracias a ellos, pues hoy en día nosotros tenemos muchas cosas modernas gracias a sus teorías.